Saludos cordiales. Quiero saludar a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Quiero saludar desde España hasta toda Latinoamérica, quienes nos siguen. Estamos ya a pocos días de iniciar el Congreso Internacional de Educación y Tecnología Educativa. En ese sentido, quiero saludar a quien me acompaña hoy día. Él es un experto educador, Álvaro Cáceres Ramírez, licenciado en educación. Él es experto en educación. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia, Surcolombiana, Colombia y la Gran Colombia. Lo estoy presentando un resumen de su currículum. Es profesor universitario en las universidades NUR y Ecológica en Bolivia. Ha publicado una gran cantidad de textos, profesor también de colegios Cristo Rey, Henry Prince y San Simón en Santa Cruz. Textos que ha publicado, entre otros, estoy hablando, Diccionario Zamora de literatura universal, Zamora Editores, eso entre el 95 y el 2002. Tiene serie Valores para Convivir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto fue impreso en Sucre, en la Tupac Katari, serie de formación en valores sociocomunitarios para la educación primaria, esto en el año 2005. Lenguaje competente, serie de 6 textos en el área de comunicación y lenguaje para la educación secundaria, esto en el año 2010. Ética y cambio social 1 y 2, serie de éticas y filosofía social para los 2 últimos cursos de secundaria, esto fue en Bolivia. Mundos y palabras 1 y 2, serie de formación lingüística y comprensión lectora para la educación primaria en el año 2012. Tiene escrito Valores, Cosmovisiones y Convivencia. Tiene serie de textos para la formación en Ciencias Sociales y Convivencia Ciudadana. Esto en el año 2020, por ahí. Leer para comprender. Tiene 6 textos para la formación lectora en la secundaria. Leer y creer. Tiene otros 6 libros para la formación lectora y comprensión en texto a 3 niveles de interpretación. Esto fue en el 2023, reciente. Tiene la música de las palabras. Tiene 4 textos para la enseñanza de la gramática en el contexto musical. Tiene como total de textos publicados, Álvaro, 37 textos. Tiene ensayos también. Tiene ensayos como Formación de la novela boliviana en el año 2019. Tiene el Encuentro Realista en Bolivia en el año 2020. 3 mujeres de la literatura boliviana, también es ensayo escrito en el año 2020. El otro ensayo es Realista en Bolivia, el ensayo Realista en Bolivia, eso es en el año 2020. Fue editor en la sección de textos escolares en la McGraw-Hill con base Colombia. ¿Cómo le va, licenciado Álvaro Cáceres Ramírez? Gusto de tenerlo con nosotros. Estamos previo ya a pocos días de iniciar el Congreso Internacional de Educación y Tecnología Educativa con Educatec. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, licenciado. No, gracias a usted por la invitación y por el diálogo y espero estar a la altura de esa presentación que hiciste. Esa presentación que hice que es como que queda corta por lo que tengo entendido, licenciado. Hoy quiero hablar con usted justamente, una temática, la educación en tiempo de crisis. Esa sería, digamos, la temática para conversar con usted en esta oportunidad, licenciado Álvaro. Entendiendo que la crisis es como un proceso de transición, ¿sí? Desde ese punto de vista. Tengo por aquí algunas preguntas. Por ejemplo, empezamos. ¿Cómo debe entenderse la educación en una época tan cambiante como la actual y agitada por crisis de todo tipo, incluyendo lo ambiental y la revolución tecnológica, Álvaro? Bueno, ante todo hay que entender que educar es desarrollar la capacidad creadora. La educación influye en la formación de los miembros de la sociedad porque prepara a la gente para el trabajo y además porque le entrega una serie
de asimilación de valores que son compartidos en un proceso. Ese proceso de lo que hablamos, del que estamos hablando, forma parte de un proceso mucho más amplio que es el desarrollo de la cultura de la sociedad, que por supuesto tiene aciertos y tiene defectos, pero también hay que aclarar que capacitar a la persona no es un aporte significativo en el elevamiento de su nivel cultural. Eso parece contradictorio, ¿no? Capacitar no es completamente significativo. ¿Por qué? Porque hay crápulas que utilizan el conocimiento para desarrollar cosas negativas. Entonces, no es la formación, no es, o sea, la capacitación no es significativa en el elevamiento del nivel cultural. Entonces hay que entender la educación también como un proceso de elevamiento. Pero ¿qué sucede? Mm, que dado el alcance de la cultura en el desarrollo de los pueblos, estamos viviendo una época de transición, de crisis en la cual no tenemos que definir ya o redefinir mejor el término cultura, sino más bien recuperar su sentido que se ha perdido, recuperarlo, redefinir el término, recuperar su sentido original, que es el sentido que tenía en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, cuando se consideraba eh, la cultura, el hombre culto, como aquella persona que desarrollaba un refinamiento por la belleza, un conocimiento asociado con conocimientos que ayudaban a la formación integral del espíritu de la persona. Ese sentido se ha perdido y al respecto es bien diciente el trabajo que están haciendo que los libertarios argentinos, especialmente Agustín Laje, precisamente su último libro que se llama La batalla cultural, hace un análisis de lo que es la cultura. Por eso me detuve en que tenemos que volver a encontrar el sentido de la cultura para poder hablar de la educación. Porque ahora la cultura es una palabra comodina, es una palabra fantasma, es una palabra que se utiliza para resolver cualquier cosa, ¿no? Para mover. Entonces, la cultura es una palabra donde cabe todo. Entonces, es necesario volver a entenderla más o menos con el sentido que tenía, que le dio Christoph Adelung cuando establece en un ensayo famoso de 1782, establece que la cultura hay que verla como un registro de, de que trasciende las cuestiones naturales de la persona, ¿no? Para elevar su espíritu. Ese es el sentido que hay que darle y el sentido que se ha perdido. Entonces, porque la naturaleza no se cultiva a sí misma, es el hombre el que tiene que cultivarse. Entonces la educación empieza por la redefinición del concepto de cultura y por el trabajo del hombre sobre sí mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir a enfrentar esto que se nos viene encima. Ahora, pues hechas esas aclaraciones ya, es conveniente ya definir lo que es cultura. Lo que es educación, perdón. La definición, pues a mí, yo soy un poco obsesivo de los conceptos, porque hemos tenido cualquier cantidad de conceptos sobre educación, pero aún necesitamos algo que se ajuste a lo que viene. ¿Qué es la educación? Entonces, para cerrar esta pregunta, tendríamos que la educación es la influencia efectiva en la formación de la personalidad de los miembros de una sociedad a través de un proceso, valga la redundancia, social, que es activo y consciente y que involucra la apropiación de los conocimientos por parte del individuo locales, nacionales y universales. Pero no solo eso, sino que el individuo se relacione creadoramente con esos conocimientos y se autotransforme a partir del trabajo, la ciencia y el arte. Entonces, en síntesis, tendríamos que educación es un proceso social a través del cual la cultura eh, inicia en el individuo la posibilidad de iniciar y producir cultura, asimilarla y producirla.
Ese sería el desarrollo, lo que es el sentido del término educación para esta época. Empezar por preparar. Síntesis. Uno, redefinir el concepto de cultura. Dos, entender la educación como proceso de formación, de asimilación de saberes y de autotransformación. Y tres, la síntesis, que nosotros somos educados cuando asimilamos y producimos cultura. Excelente, Álvaro. ¿Qué papel deberían asumir o deben asumir los gobiernos para garantizar que tendremos sistemas educativos que sean altamente efectivos, que sean capaces de integrarse a países competitivos, incluso alternar con ellos, Álvaro? Pues sí, sí, es una pregunta bastante pertinente porque muchas veces resulta que si hablamos del gobierno se piensa que lo estamos atacando. No, no, nosotros no vamos a atacar al gobierno, ¿no? El sistema, un sistema de gobierno efectivo requiere de un paradigma que esté mucho, cada vez más alejado de los avatares políticos, ¿no? Debe ser autoorganizado y autotransformado de tal manera que el desarrollo de su proceso de producción sea el mismo sistema. Debe ser informacionalmente abierto, de tal manera que no solamente reciba y reproduzca información, sino que sea capaz de producir nueva información. Y además debe ser crítico, debe colocarse en el nivel crítico, con el ojo crítico con el que juzga a la misma sociedad. Los gobiernos no deben condicionar los sistemas educativos, deben darle cada vez más autonomía, más, eh, como el caso de Canadá, el caso de Finlandia, son capitalismos de Estado, se invierten ingentes cantidades de dinero en educación. Precisamente es curioso la interpelación que le hizo José Luis Esper al jefe de gabinete Rossi en la reunión informativa del gobierno argentino, cuando le echaba en cara el hecho de no haber invertido en ciencia y tecnología, sino solamente 3 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, le dijo palabras textuales, 3 empanadas, nada. Entonces, eso implica que necesitamos invertir ingentes cantidades de dinero en, en, en educación. Libre de presiones y exigencias políticas, eh, un sistema de gobierno debe mirar la educación como un proceso de interacción entre los estudiantes, el proceso educativo y la sociedad, en un juego amplio, como parte de un proceso cibernético, en el que el estudiante, que es al mismo tiempo aprendiz, forma parte del proceso. Y pues se tiene que definir esto como procesadores de información, porque ese es el universo en el que está. Tanto estudiantes como profesores y proceso del conocimiento forman parte de todo un proceso en un proceso de información, procesadores de información. Y Álvaro, En un proceso más amplio. Dime. y teniendo y aprovechando tu experiencia también en la educación, y teniendo en cuenta que se avecinan transformaciones que, así como alguien dice por ahí, mega peculiares en todos los órdenes de la vida, ¿cómo debemos prepararnos para esos nuevos desafíos y enfrentarlos positivamente o airosamente, Álvaro? Bueno, lo primero es entender el proceso de percepción. Creo que desde hace mucho tiempo atrás venimos arrastrando ciertos errores metodológicos importantes en el sentido de lo que es la percepción del ser. Entonces creemos erróneamente que la percepción es una copia del objeto real, ¿no? Cuando tenemos que entender que la percepción es un proceso bastante complejo, suma de otros procesos que inician desde el momento en que se envía la señal, ¿no? Los sentidos la procesan, y
estímulos, a través de estímulos que hieren la retina, forman parte de procesos complejos, ¿no? Donde se mueven departamentos del cerebro que forman parte de la personalidad del individuo también. Entonces, en todo ese proceso no podemos entender el conocimiento, la percepción, como una copia exacta de la imagen retiniana. Creemos que, por eso hay que aclarar que el conocimiento entonces en este caso no entraría por los ojos. Si nosotros vamos a trabajar inteligencia artificial, como ya la estamos trabajando, la están trabajando en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Europa del Este, nosotros no sabemos de eso, pero están trabajando, seguro. Entonces tenemos que entender que no hay copia de imagen, de estímulo. Es un proceso bastante complejo que inteligencia artificial nos va irremediablemente a aclarar. Ese es el asunto. Mm, No es copia perfecta de la imagen retiniana, ni tampoco la copia del objeto real. No, es un proceso complejo. El profesor Rafael Pérez Ochoa, en un libro bastante interesante que se llama Hacia una pedagogía del conocimiento, planteó cómo era, cómo se analizaba para que pudiéramos entender cómo era la percepción. Entonces él dice, cito, eh, que el estímulo que logra impresionar a la retina se convierte en un mosaico de puntos. Primero que todo, un mosaico de puntos que son transmitidos al cerebro por 10 a la 8 células nerviosas a través de 10 a las 6 fibras nerviosas del nervio óptico. Y hay células, cientos de miles de células encargadas de líneas rectas, de líneas curvas, de círculos y todo eso, ¿no? Y luego conectar con las células nerviosas en línea, y luego llevar a las conexiones neuronales, ¿no? Para integrar una imagen consciente. Entonces, dése cuenta de ese proceso tan complicado que es para que nosotros todavía estemos hablando de que la percepción entra por los sentidos, ¿no? Lo que entra por los sentidos es un reflejo, un estímulo, pero el cerebro tiene que hacer toda una elaboración, que es la que hace el computador en fracciones de segundo para lanzarnos lo que se va a venir. Álvaro, Ese es a grandes rasgos lo que vendría a ser entender el conocimiento en esta época, entenderlo como, como, como una nueva elaboración, asimilarlo como una nueva elaboración y abandonar las tesis anteriores, las tesis antiguas que hablaban de repetición. Eso nos llevó después, como vamos a ver más adelante, si hay tiempo, ver cómo eso lleva a la repetición memorística, a una actitud del profesor a veces muy poco inteligente, a que no nos especialicemos en la ciencia que manejamos. A todas esas secuelas nos ha dejado el error en la percepción. Álvaro, ¿y cómo, a ver, deberíamos obturar o modelar algunos cambios que sean curriculares para que nos pongan a tono con con esto que ya se avecina? Si fuera así, ¿qué asignaturas tendríamos que incluir, por ejemplo, para abonar este espacio, este terreno? Bueno, no vendría mal como ejercicio muscular vincular nuevas acciones de tipo curricular a, a- esperando lo que va a llegar. Mm, Tenemos muy pocas experiencias en esto. Generalmente seguimos un patrón regido, un paradigma de control que no nos ha permitido hacer eso. Pero eso sería interesante a modo de lo que sucede, por ejemplo, en una velada de boxeo, donde antes de la pelea estelar, antes de la pelea central, se presentan dos boxeadores con un gran currículo, con una gran capacidad, capaces de despertar la motivación de las personas. Entonces, más o menos, nosotros estaríamos en esa situación, prepararnos con nuevas materias, nuevas áreas, pero para eso se necesita que tener autonomía, que el gobierno no se sienta amenazado con esos nuevos planteamientos, ¿no? Fíjese que Harry Potter
es, por ejemplo, la escuela donde no se estudian matemáticas, ni se estudia ciencias, ni se estudia nada de eso, sino se estudia magia. Entonces el muchacho va para aprender a graduarse de magia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la profesora María Fernanda Palacios, en un artículo también muy interesante, escribió algo sobre los estudios asistemáticos, ¿no? Con una epígrafe interesante que diga aprender con alegría, que dice aprender con alegría. Entonces ella plantea, se sustenta primero que todo en un artículo de Thomas Stearns Eliot, que fue Premio Nobel de Literatura en 1948, que hizo un estudio bastante alucinante sobre la cuestión de la educación y dice que para cultivar las posibilidades y facultades del hombre se necesitaría seguir un estudio de el aprendizaje de por sí, o sea, con alegría, sin las tensiones de tener que cumplir y vencer, como dice ahí, que es una palabra maldita que utilizamos acá, vencer materias para pasar. Entonces, más o menos, se me ocurre que podría ser como un año de sexto de secundaria, donde el chico es asesorado por un cocinero, los chicos son asesorados por un cocinero y ellos estudian durante todo el año el arte de la cocina para prepararse sus platos al final, ¿no? Prepararse sus platos y salir como buenos cocineros con el aporte. A su vez, traer también ingenieros que les pueden llegar a decir cómo poder manejar o arquitectos que les pueden enseñar cómo manejar los espacios en sesiones cortas para que puedan organizar y darle una nueva perspectiva a su cuarto, Pero por Álvaro, ejemplo. esto implica que debemos cambiar nuestra noción y nuestros conceptos acerca del conocimiento, es decir, de cómo concebirlo y cómo aplicarlo, por ejemplo, a la formación de la persona. Sí, claro, nosotros creo que ya hablamos sobre el asunto de cambiar la percepción, ¿no? Eh, Pues muchos de los comportamientos de los profesores a veces son poco inteligentes y eso se debe a que las normales no le enseñan a las personas la ciencia, sino cómo enseñarla. Entonces, bueno, eso no es tan malo, ¿no? Pero debería eliminarse, ya se ha hablado mucho de esto, esa educación tradicionalista, autoritaria en las relaciones entre el profesor y el alumno, eh, repetitiva. No estoy muy de acuerdo con aquello que dicen de que la educación memorística es mala. A mí me parece que la educación memorística es maravillosa. O sea, yo pienso al revés. La educación de la memoria es fabulosa, porque anteriormente, antes de tener la escritura, 2000 años, 2700 años antes de Cristo, teníamos la educación solamente en la memoria. Los sabios del conocimiento repetían al pueblo las cosas para que las pasaran de generación en generación, sin escribir, hasta que llegó Tot y hizo el planteamiento al faraón. Y el faraón le dijo que eso no servía para nada porque ya sería una cosa artificial, artificial. Entonces, darse cuenta que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar esos procesos, todos esos procesos, volver a recuperar también lo viejo y hacer lo viejo nuevo como una tradición importante en la cuestión de la educación. Eh, Hay profes que están en contra de la memoria, pero a la hora de los exámenes al estudiante no le permiten utilizar el texto, ¿eh? Yo me encontraba con problemáticas en las cuales mis exámenes utilizaba el texto. ¿Por qué? Porque entonces estoy recurriendo al vicio de la memoria. El muchacho que estudió la noche anterior, presionado para el examen, me va a contestar de memoria. Entonces lo mejor es entregarle el texto para que él sintetice la información y la interprete. Ese es los conceptos, forma parte de los conceptos que tenemos que cambiar si queremos prepararnos y propulsarnos para una educación más actual. Al Eh, muchacho hay que agregarle finalmente mucha actividad. O sea, la actividad del estudiante tiene que ser frenética. Ahora, porque el computador es así, el computador nos va a someter nos está sometiendo ya a procesos en los que tenemos que resolver rápidamente cosas. Entonces tiene que ser una actividad frenética. Eh, Básicamente es eso.
cambiar la forma de enseñar, eh, ser más activos, más dinámicos, proponer nuevos retos al estudiante, cambiar las estrategias de enseñanza. No veo por qué un examen tenga que ser la repetición en una hoja de papel de todo lo que el estudiante vio en el año, cuando muchos de esos conocimientos ya han pasado a la memoria de corto plazo y ya no, no, el muchacho no puede acceder a ellos. Entonces, una estrategia interesante sería que el estudiante pudiese cumplir con su área de estudio final escribiendo un ensayo expositivo o argumentativo en 30 líneas para que pudiera desarrollar todo su bagaje, toda su capacidad y no se sintiera siempre impuesto por la autoridad del profesor. Excelente, Álvaro. Y a ver, ¿por qué son entonces tan importantes y también son determinantes los modelos o paradigmas actuales en el devenir de la educación y la cultura? Esto actualmente, Álvaro. Bueno, porque los paradigmas siempre preparan para lo que, preparan para lo que viene, ¿no? El paradigma del faraón era hacer trabajar a todas las personas y tenerlas esclavizadas ahí. Y Moisés llegó a cambiar el paradigma para llevarse al pueblo. Entonces el paradigma siempre es importante porque prepara, los paradigmas, la dinámica de los paradigmas hace que el estudiante encuentre caminos, opciones, posibilidades, solucione problemas y se meta también en otros, ¿no? Entonces, por eso el paradigma es importante. No es tan importante que sea diseñado solamente por un grupo de especialistas en una oficina central que le dicen a la gente qué es lo que va a aprender. Tiene que ser un proceso completamente amplio en el que participen absolutamente todos. Entonces, el paradigma mm, siempre cumple una función importante. Nosotros tendríamos que desplazar entonces el paradigma y llevarlo el paradigma determinista que había antes de Newton y llevarlo ahora a un paradigma de tipo relativista, donde el muchacho pueda descubrir caminos, puede alternar, pueda eh, hacer una interacción correcta entre el sistema y el medio ambiente, entre el profesor y el alumno, entre el alumno, el profesor y el proceso de conocimiento. Entonces, por eso es importante elaborar. Creo que inteligencia artificial nos dará una gran mano en esto, eh, elaborando programas óptimos con muy buenas posibilidades y programas exitosos. Yo, al igual que, mira, hemos mencionado mucho los literatos. ¿Por qué razón? Porque nadie le pone cuidado a eso, pero los literatos básicamente han sido científicos. Julio Verne diseñó en sus novelas el aparato que sería exactamente el mismo aparato que la NASA copió para llegar a la Luna. Y Flaubert, que escribió, era un perfeccionista de los conceptos. Flaubert fue el que más entendió la ciencia. Eh, Verne la vio como la llegada de viajeros, el conocimiento abierto, y Flaubert fue el que mejor la comprendió. Entonces, y Eliot, que también fue literato. Entonces, los literatos siempre tienen también muchas cosas que aportar a los paradigmas, a los modelos educativos. Por eso, los ministros de educación básicamente sería muy auspicioso que fuesen pedagogos especializados y no fueran ser tanto políticos. A propósito, justamente, Álvaro, sobre el tema, desde tu punto de vista, que entiendo está un poco anclado, digamos, en la educación clásica, ¿no crees que la inteligencia artificial pueden partir en dos las generaciones, segregándolas, una entre la galáctica y otra, digamos, como la cavernícola, por decirlo de otra forma? Sí, 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 sin duda. Indudablemente, pues siempre se aprende a costa de algo. Siempre se aprende a costillas de alguna cosa, algo. Eh, Generalmente los modelos educativos, los paradigmas educativos acumulan problemas que se van agravando, porque no tienen en cuenta que la historia fluye. Y entonces, el fluir de la historia hace que los modelos educativos mm, vayan quedando obsoletos, ¿no? Y ponen en calzas prietas a los gobiernos y al sistema social
porque tienen que mirar cómo van a hacer para depurar esos procesos y qué van a hacer con sus egresados. Muchos países latinoamericanos tienen problemas con sus egresados, porque hay mucho economista muy bien preparado manejando un taxi o vendiendo en una pulpería. Entonces, no es muy auspicioso que digamos. Pero más allá de lo que las nuevas tendencias pueden hacer por la educación, eh, ¿qué cambios relevantes o significativos podrían lograrse, por ejemplo, si en el concurso de la tecnología de avanzada? Eh, bueno, la pregunta entiendo que es, ¿qué cambios significativos se pueden lograr? ¿Sí o no? Con la Correcto, inteligencia artificial. correcto. Bueno, a mí me parece que es importante darle mucha preponderancia también a lo humano, porque en última instancia es el ser humano el que organiza las cosas. Mire, hablando de educación, me acuerdo de un artículo que publicamos en el diario El Deber sobre José Amos Comenio, el padre de la pedagogía. Eh, Comenio se inventó el horario de clases, las tareas de clase, el libro educativo y la educación bilingüe. Parece mentira. Un monje checo que venía huyendo de Lisa Poznania porque estaba siendo perseguido, su, sus bienes fueron quemados y andaba de aldea en aldea dictando clase, ¿no? Entonces enseñó una pedagogía moderna con base inventó el libro educativo, el libro de texto, que no ha podido ser. No sabemos qué va a hacer la máquina ahora en el futuro con eso, pero Comenio, ese monje, puso en calzas prietas también a la educación, porque puso unos retos que todavía no han podido ser superados, como es el horario de clases, porque Comenio decía, bueno, yo les enseño esto, pero mañana vengo y ustedes me tienen que estar esperando con esto aprendido. Comenio, entonces, me hacen el favor y me hacen esta tarea. Y se inventó una cosa que se llama Orbis Pictus, o sea, el mundo pintado, que era una tabla de madera con una incrustación de una lámina de cobre que contenía una imagen, eso es el inicio del libro escolar, una imagen con la palabra original en el idioma y la palabra traducida al latín. Entonces ahí salió. Entonces, ahora nosotros no sabemos qué nos vaya a traer, qué nos vaya a traer qué nos va a traer. Pues indudablemente he estado escuchando muchos comentarios de personas especializadas en eso. Eh, Precisamente pude ver una conferencia con un tecnólogo, con un especialista precisamente en inteligencia artificial y eso es espectacular. Eso es terrible lo que viene. Creación de piel, órganos, una cosa completamente que se sale precisamente de nuestro pensamiento por ahora. Entonces, yo personalmente soy como Flaubert, soy optimista, soy, soy el que entiende. Ahora, otro literato fue Asimov. Asimov es el padre de la robótica, es un visionario ruso. Él escribió, él escribe, pues es una persona bastante extravagante, era, pero hizo el planteo de las tres leyes de la robótica y llegó inclusive a incluir o a integrar elementos humanos a las máquinas, porque dentro de las tres leyes de la robótica escribe los códigos a través de las cuales las máquinas no le pueden hacer daño al ser humano. Entonces ya considera la máquina como un elemento con características humanas. Y no está tampoco muy lejos porque nosotros ya empezamos también a tener manos electrónicas que hacen conexiones con el cerebro para recuperar el movimiento. Entonces ya estamos convirtiendo, ya una persona que tiene marcapasos, que tiene caderas de titanio y que tiene placas en las rodillas producto de una lesión en el fútbol, entonces prácticamente es un cyborg.
es un pedazo de una bestia. Y si a eso le añade que inteligencia artificial nos puede proveer un hígado, entonces no es tampoco extraño pensar que en unos 40 o 50 años estemos en una farmacia comprando un hígado marca Samsung, ¿no? Sí, algo así, o un páncreas marca Toyota, y veamos las propagandas en la televisión donde se propongan todas esas cosas. Entonces, el futuro de las máquinas para mí es bastante auspicioso. El futuro de las máquinas, para sintetizarte ya la pregunta, es el dominio del tiempo, es el cumplimiento de la profecía de poder entender nosotros lo que hizo Júpiter, que se rebeló contra su papá. Eso hay que entenderlo muy bien, no fue que mató al papá, se rebeló contra su padre. ¿Quién era su padre? Su padre era Cronos, el dios del tiempo. Entonces él se ideó la manera, o sea, tuvo que haber inventado un sistema, Júpiter, de inteligencia artificial para poder sintetizar los tiempos, y ganar tiempo, ¿no? Dicen muchos de los sabios del Chabolí que a pesar de que el hombre viva millones de años, indudablemente tendrá que morir, pero que en cada espacio de tiempo que tenga, entonces ideará nuevas formas para prolongarse en la vida, ¿no? Entonces el destino de esto es la inmortalidad. Perfecto, Álvaro. Agradecerte por tu tiempo. Este y otros temas muy interesantes como lo que hemos tocado hoy día se van a ver en el Congreso con Educatec que se va a llevar a cabo ya en pocos días. Muchísimas gracias. Siempre es agradable conversar contigo, Álvaro. Vamos a tratar de continuar en otra oportunidad para despedirnos, Álvaro, y agradeciéndote también por tu tiempo y por Eh, compartir tu conocimiento, tu experiencia también. Te agradezco mucho, Cacho, y pues invitar a la gente a que se vincule con Educatec, que es algo muy auspicioso porque indudablemente va a reunir experiencias de muchos educadores y va a abrir centros de atención y va a hacer planteamiento de perspectivas nuevas que son producto de las especulaciones y de los análisis de muchos educadores latinoamericanos y de otras partes. A mí me parece increíble que esta serie de eventos se realice y te felicito por eso y por ser parte de Acadepec, por haber planteado el Congreso con Educatec, al cual le deseo todos los éxitos del mundo. Te Muchísimas agradezco gracias. mucho. A vos las gracias, Alvarito. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, Cacho. Muy amable.